Todos los días desde las 12 es La Mañana de Guadalajara, en Es Radio. Y vamos al archivo a descubrir una de las nuevas investigaciones que allí está llevando a cabo Rafael Lucas, el director del Archivo Provincial de Guadalajara, al frente de su equipo, y que hoy nos lleva al siglo XVII y vincula a la localidad de Cifuentes con otros lugares allende los mares, al otro lado del océano Atlántico, que por aquel entonces pues también eran España, bueno, mejor dicho, también eran Castilla. Muy buenos días, Rafael Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José Luis. Pues muy bien, fenomenal. Aquí, como decías, trabajando, revisando fondos documentales y descubriendo, bueno, cosas nuevas para que luego los investigadores pues trabajen con ellas, y yo las cuento aquí como un anecdotario histórico, pero que luego tienen, digamos, su trascendencia desde el punto de vista del rigor histórico que hay que aplicar a cualquier investigación que se lleve a cabo en este ámbito. Y hoy hablaremos efectivamente de una villa tan importante en la historia de Castilla y desde luego en la de Guadalajara, y que ha dado personajes de los que algunos hablaré importantísimos, pues que es ni más ni menos que la villa de Cifuentes. Pues vámonos hasta la villa de Cifuentes, porque resulta que, bueno, todos sabemos que históricamente ha sido pues un lugar muy importante, muy emblemático de la provincia de Guadalajara, pero hoy vamos a saber muchas más razones de él, porque lo ha sido, comenzando, bueno, o según nos lo vayas poniendo, Rafael Lucas. ¿Por dónde empezamos entonces? Pues mira, vamos a empezar por decir, que Laina Serrano escribió en los años, a mediados del siglo XX, pues uno de los libros que le escribió, que fue la historia de la Villa Condal de Cifuentes, que es un libro muy interesante, que es un libro que aporta mucha información, como todo lo que hizo Laina en su momento, aunque a veces no voy a hablar mal de Laina Serrano, porque hizo una labor muy buena, muy interesante, pero a veces carente de cierto rigor, digamos, a la hora de aseverar ciertas cuestiones que a lo mejor no estaban fundamentadas en la documentación. Bueno, nos vamos a situar en Cifuentes, repito, en el siglo XVII, para decir, que el propio Laina Serrano dice que en Cifuentes hubo muchas personas consagradas al estudio, etcétera, etcétera. Y que, por ejemplo, él habla, fijaos, qué curioso, y esto para los que nos oigan y que sean oriundos o seguramente personas que nos estén escuchando ahora mismo, José Luis, que estén en Cifuentes, pues se van a sorprender cuando yo lea esto que escribe Laina Serrano. Dice: así, cuando el año 1621 se celebró con la solemnidad y regocijo acostumbrados la festividad del Corpus, tuvo lugar una justa poética organizada por don Juan Gutiérrez de Solórzano, médico famoso, hijo de Cifuentes, y a la que concurrieron leyendo composiciones propias los cultos vecinos del pueblo, Fray Diego López, Cristóbal Gutiérrez, el licenciado Antonio del Alcázar, la poetisa, fíjate qué curioso, Isabel de Rivadeneira, el licenciado Alfonso de la Peña, otra aficionada a las musas llamada Inés Bautista, el licenciado Diego de Encinas, Diego Manuel, el doctor Luis de Ucedo, licenciado Pedro de Ruy García, Fernando de Ita Salazar, Fray Luis Aceituno, el licenciado Juan de Orozco, Juan Bautista Díaz de las Casas, el licenciado Melchor de Monterredondo y Juan Bautista de los Ríos. Fíjate, solo en esa fiesta que se celebró ese día de 1621 con motivo del Corpus, la cantidad de personajes que aparecen en esa actividad, en esa justa poética, y qué bonito el relato que hace Laina, evidentemente. Lo ha sacado de documentos, pues para que veamos que en aquellos años también había un amor a la cultura, a las letras, y además que había un ejercicio de personas, en este caso cifontinas, que tenían un nivel cultural altísimo. Entonces, dime. No nos suenan estos nombres, o a algunos quizás sí les sonarán, pero seguramente... Sí, algunos sí, a mí sí. Sí. Entonces me puedes corroborar que eran auténticas personalidades que se acercaban hasta Cifuentes, pero que les con una mochila muy importante al respecto de sus trabajos o su importancia, ¿no? Sí. Bueno, es que casi todos estos, por ejemplo, el que he mencionado, Juan Gutiérrez de Solórzano, pues este obtuvo el grado de bachiller en artes y que era médico también en la Universidad de Alcalá en 1581, o sea, pero aparte de eso, os sitúo en el del personaje que vamos a hablar, fíjate, es
un señor que se llama Diego Ladrón de Guevara. Diego Ladrón de Guevara, que ni más ni menos, repito, fue virrey, el quinto virrey del Perú, que era obispo. O sea, eso es no solo la dignidad eclesiástica, sino desde el punto de vista del gobierno o del tipo de gobierno y administración gubernamental en las que las colonias de India se fueron dividiendo y se fueron distribuyendo, pues evidentemente ser virrey del Perú, ya te digo que era pues ser una dignidad civil y eclesiástica, repito, importantísima. Y en este caso, quien ocupó ese cargo fue un señor que se llamaba Diego Ladrón de Guevara, que tiene su entrada, por supuesto, quien lo quiera consultar, no solo en Wikipedia, sino hay que buscar en sitios más rigurosos, que es en la Real Academia de la Historia, que tú buscas a este señor Diego Ladrón de Guevara y te sale pues que nació en Cifuentes en 1641 y que luego murió en la Ciudad de México en 1718. Pero lo que dice, solo leo esta entradita en 2 minutos, 1 minuto, de lo que dice esta entrada por esta voz, Diego Ladrón de Guevara, en la Real Academia de la Historia, dice, Diego Ladrón de Guevara fue hijo de Rodrigo Ladrón de Guevara y de Bernarda Calderón, y descendiente de los condes de Oñate y Escalante y de los duques del Infantado. Fíjate ya, ubicando a este personaje, o sea, era la Mendoza. importancia que tiene y la ascendencia que tiene. Estudió en las universidades de Alcalá de Henares y Sigüenza, de donde obtuvo el grado de bachiller y el título de licenciado en cánones y leyes, y en la que regentó la cátedra de Código. Su condición académica le permitió asumir la canonjía doctoral de la Catedral de Sigüenza y con esta misma dignidad pasó luego a Málaga. Promovido a obispo de Panamá, y fíjate, aquí está la clave del documento que hemos encontrado nosotros, el 8 de octubre de 1689 pasó a Cartagena de Indias, donde fue consagrado como prelado de la diócesis del Istmo, cuya posesión tomó al año siguiente. Ya en su sede reconstruyó la catedral, reformó el monasterio de la Concepción, etcétera, etcétera. Dice, en 1695 fue nombrado presidente interino de la audiencia de allí de Panamá, en reemplazo de un señor que se llama Pedro José de Guzmán y Dávalos, y con tal autoridad se ocupó de impedir el desembarco de corsarios y de fortificar el castillo de Chagres, etcétera. Bueno, más adelante, no solo eso, sino que ya te digo que fue nombrado 25º de rey del Perú. Bueno, pues Laina Serrano, en este libro, había escrito que lo siguiente, dice: abuelo del virrey debió ser don Francisco Ladrón de Guevara, que en 1650 regaló a la iglesia de San Salvador de Cifuentes una bellísima custodia de plata sobredorada con incrustaciones de rojo coral, según constaba en una inscripción grabada en el viril. El viril es el cristal o la urna, digamos, en la que se encuentra la custodia. Vale. Sí. Es que, porque la palabra viril, como casi todas en castellano, que para eso tenemos que utilizar el diccionario de la Real Academia, dice, en su segunda acepción, viril, no solo, digamos, lo que tiene que ver con lo masculino, ¿no? Sino que dice, nombre, caja de cristal con cerquillo de oro dorado que encierra la forma consagrada y se coloca en la custodia para la exposición del Santísimo, o que guarda reliquias y se coloca en un relicario. Bueno, pues entonces Laina, digo, en este pequeño fragmento de su libro, dice que se cree que en 1650 Francisco Ladrón de Guevara regaló esta bellísima custodia de plata sobredorada con incrustaciones de rojo coral, según constaba en una inscripción grabada en el viril. Dice, este ha desaparecido, pero la custodia se conserva. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando de repente nosotros, mira, encontramos, que ya te lo mandaré, este documentito, que es un documento que ahora os voy a leer el encabezamiento, en el que dice: en la ciudad de Panamá, en 19 días del mes de octubre de 1696 años, el ilustrísimo señor don Diego Ladrón de Guevara, mi señor obispo de Panamá, del Consejo de su Majestad, presidente de la Real Audiencia de esta dicha ciudad, gobernador y capitán general de este reino de tierra firme y provincia de Veragua, por ante mí el escribano y testigos dijo
que en atención a haber recibido el Santísimo Sacramento del Bautismo en la parroquia de San Salvador de la Villa de Cifuentes, mostrándose obsequioso a Dios nuestro Señor, que sea alabado para siempre, de tan grande beneficio como le hizo, deseando cumplir con esta obligación, hacía e hizo donación y pura, perfecta e irrevocable, que el derecho llama inter vivos, de una custodia de plata dorada de 30 marcos de peso, guarnecido el viril de diamantes, que costó 1000 escudos de a 10 reales de plata, o sea, era un dineral esto, Sí. Y sigue el documento diciendo, y asimismo a la capilla que llaman de los Calderones, cita en la dicha parroquia de un copón de plata dorado que dentro, dorado por dentro, perdón, un copón dorado por dentro de plata que pesa 6 marcos, todo lo cual, y esto es muy curioso, lleva a su cuidado el capitán Diego de Urreta, corriendo el riesgo en el bajel que fuese embarcado, patatí patatán. Y aquí cuenta además, fíjate, cómo va a venir custodiado y embarcado en un bajel a cargo de este capitán, Diego de Urreta, que sale desde allí, desde Panamá, para venir a España, y aquí incluso establece, bueno, pues todo tipo de seguridades sobre lo que sería un seguro de viaje para que llegue a buen puerto hasta Cifuentes esta custodia. Bueno, la curiosidad del documento, pues fijaos que acredita que este personaje efectivamente estaba allí en Panamá, y no solo eso, sino que fue él, a pesar de lo que dice Laina, creo yo, que en 1696 regala esa custodia de plata, oro y diamantes a la iglesia de San Salvador. ¿Por qué? Porque en agradecimiento a todos los, lo que Dios le había dado en vida, pues fijaos qué currículum personal de este señor, pues en agradecimiento a eso, ya que en la parroquia de San Salvador de Cifuentes él había sido bautizado, pues regala esta custodia, y luego aparecen otros documentos muy curiosos, porque fíjate, también deja unos dineros para que siempre se mantenga una lámpara encendida y que haya una persona, fijaos, que reciba una renta anual para que esa persona se encargue de que las 24 horas del día, durante los 365 días de cada año, se mantenga esa lamparita encendida. Fíjate qué cosas más curiosas. Vamos, que Así el que de Cifontino, aun siendo obispo de Panamá, no olvidaba ni su tierra, ni su pueblo, ni la parroquia en la que fue bautizado, y claro, pues era, por lo que veo, una persona muy, muy pía, y que estaba muy pendiente de todo esto hasta el mínimo detalle, como puede ser que no le falte aceite a la candela correspondiente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y fíjate, ahora mismo acabamos de encontrar también con esa documentación, pues también en 1640 otro encargo que hay, sí, yo creo que lo hace Francisco Ladrón de Guevara, este que debía ser un tío suyo o un abuelo suyo, que les encarga el arreglo de una de las campanas también de la iglesia de San Salvador a unos campaneros, a unas personas que hacían campanas de Fuente el Viejo, fíjate. Bueno, que quiero decir que nuestro archivo está lleno de documentos, de sorpresas, en fin, acabamos de encontrar alguna importantísima, que ya la contaré, importantísima, que puedo adelantar, que entre documentos del siglo XVI acabo de descubrir folios sueltos entre las guardas, que esto tengo que hacer un informe porque será un hallazgo importante, de una de las pocas copias que existen en España del siglo XIV, aunque el documento original es del XIII, de las partidas de Alfonso X, fíjate qué cosas. Y acabamos de revisar que las utilizaron, estamos, ya te digo, revisando documentos, protocolos del siglo XVI, donde, repito, aparecen en las guardas. Las guardas son creo que me explicaste una vez, las guardas son la portada y la contraportada, ¿no? Vale. Sí, exactamente. O sea, una cosa es la tapa de la portada de un libro, y luego las guardas son las 2 o 3 primeras páginas, que se suelen llamar o páginas de respeto, que hay en cualquier encuadernación. Sí. Pues en las guardas nos han aparecido, que el otro día, claro, me llamó la atención porque digo, hombre, qué cosa más curiosa. Un documento en castellano antiguo, pero que la escritura, por supuesto, es una escritura del siglo
XIV, no tenía nada que ver con el documento, y de repente dije, anda, mira, pero si esto qué va a ser, y empiezo a ver leyes, partidas, no sé qué, digo, las partidas de Alfonso X, que repito, acabo de revisar la tradición, que es el número de copias que hay, que esto lo llevan en la sección de manuscritos y raros de la Biblioteca Nacional, y esta podría ser otra de las únicas y pocas copias que existen de las partidas del siglo XIV. Así que fíjate qué cosas nos encontramos cada día. Así que vamos de sorpresa en sorpresa. Muchísimas gracias, Rafa de Lucas, por ir encontrando cosas, investigándolas y viniendo aquí a la radio a hablarnos de todas ellas. Seguiremos la pista a estas valiosísimas, sin lugar a dudas, copia, edición, porque claro, estamos hablando del siglo XIV, que entonces la imprenta todavía no se ha inventado y todas las copias se tenían que hacer de manera manuscrita, con lo cual tiene un valor inmenso, ¿no? Este tipo de documentación que has encontrado, y sobre todo teniendo en cuenta que es estas partidas, este código jurídico castellano del siglo XIII que redactara Alfonso X, pues mucho más valor, evidentemente. Así que por eso te digo, estaremos muy pendientes de todo ello. Muchas gracias, Rafa de Lucas, y hasta la próxima. Sí, dime. Gracias. Y los de Cifuentes que sepan que cuando vean esa custodia que todavía existe, la regaló este señor importantísimo en la historia de España, virrey del Perú, Diego Ladrón de Guevara. Así que fijaos qué cosas tienen, en fin, guardan los archivos, y desde luego que los cifontinos sepan de la importancia de los personajes que allí vivieron, y de los actuales, que también los hay, por supuesto. ¿Qué tendrá la patria chica alcarreña que ya nos pueden nombrar virreyes y mandar al Perú o a Panamá, que siempre nos acordamos y tenemos estos detalles? Muchísimas gracias, o tú bien, no quiero decir. A ti. Muchísimas gracias, Rafa, y hasta la próxima. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias, José Luis.